Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Conciencia Colectiva. Y en el episodio pasado hablábamos un poco acerca de los acontecimientos actuales en el mundo que pues están como en boca de todos, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del mundial, algunas cuestiones que se han suscitado en otras partes del mundo, a lo mejor no tan positivas, ¿no? Como lo que está pasando o lo que pasó en Venezuela. Y bueno, eso me parece que genera como muchos movimientos, como muchas emociones, muchas intenciones. Y hablábamos un poquito acerca de cómo muchas veces ya sustituimos la acción concreta por medios rituales simbólicos, ¿no? Como si con eso hiciéramos realmente algo o una diferencia. Es decir, ya no, a veces se piensa que ya no es necesario como accionar, sino que con el simple hecho de pensar o ponerte de un lado o del otro, el adoptar una ideología, el compartir una imagen, poner una foto de perfil, digamos, dando a conocer cuál es tu postura, muchas veces nos da la impresión de ya estar haciendo algo, ¿no? Y bueno, precisamente respecto a esta cuestión como de sentir que ya estamos haciendo algo positivo. No sé si a ustedes no les ha llamado la atención cuando se ve una buena acción por parte de alguna persona, de alguna nación, de alguna organización, y de repente tenemos esta expresión como de decir, qué humano. ¿Se han escuchado eso, no? Qué humanitario. Alguien tiene una buena acción y decimos, qué humano. Pero más bien habría que preguntarnos entonces, ¿a qué nos referimos con qué humano, no? Porque me parece que vemos más veces o gran parte del tiempo lo contrario, ¿no? Y bueno, recuerdo una frase mm, ay, se me fue este autor, el francés, el que escribe la novela esta de la peste, Albert Camus, que dice que no se deberían de alabar o de reconocer tanto las buenas acciones, porque eso es como mandarle un mensaje indirecto, pero muy poderoso al mal. Porque cuando tú reconoces demasiado o alabas una buena acción, es como decir, creo que esto se debe reconocer porque no pasa muy a menudo. En realidad lo más normal es lo otro, ¿no? Y bueno, precisamente, digo, el tema de hoy, pues es un tanto pensado en todas esas cosas que se suscitan, no solamente a nivel mundial o en cuestión de fenómenos naturales, sino más bien en lo que pareciera que es propio del humano, ¿no? En este caso que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la violencia. Así que a mí me gustaría preguntarles, mm, considerando que no hay nada hasta ahora que logre como sacar una conclusión concreta de qué estamos hechos, qué es aquello que nos caracteriza, cuál es nuestra verdadera esencia o nuestra verdadera naturaleza. Me parece que la violencia es algo de lo que se muestra más desde el aspecto humano, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes, digamos, cuál es el origen de esa violencia? Eh, ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué es lo que ustedes perciben en la actualidad? ¿O siempre ha sido así? Mm, Adelante, sí, adelante. yo creo que es sí parte a lo mejor de nuestra naturaleza, al punto de probablemente en nuestros antepasados como para poder sobrevivir, ¿no? Ujú. En algún punto tenía que existir esa violencia probablemente, pero era una violencia controlada y aparte se agradecía, había rituales a lo mejor de agradecimiento, ¿no? Ok. A lo que se tenía que hacer para probablemente sobrevivir, ¿no? O para lo que en ese momento para ellos era fundamental para poder llevar una vida o, sí, una vida a lo mejor un poco más en paz en general para la sociedad. Probablemente. O sea, a lo mejor siento que sí, sí era parte de, pero muy, no tan contaminada, Ok. creo yo. Para mí la violencia, creo que sí, bueno, no es el origen, pero sí,
forma parte fundamental de ello. Yo pienso que es más instintiva y tiene que ver con la parte de supervivencia, ¿no? Ok. Y bueno, muy aterrizado a ya un mundo actual y analizando de acuerdo a lo que yo he vivido, recuerdo cuando estaba en la adolescencia, ¿no? Es muy común cuando vamos en la secundaria, incluso todavía en la preparatoria, que hacía los grupos de amigos o los de tercero contra los de cuarto, ¿no? O los de Casablanca contra los de Loma Linda, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo muy común en el fútbol, ¿no? Todos los domingos, muchas de las veces, los que están más alebrestados no son los que están adentro, sino los que están fuera, ¿no? A tal grado de que por un equipo u por otro, o por X o Y razón, llega a haber este tipo de acciones, digo, tanto verbales y ya casos muy extremos, ya agresiones físicas, agresiones materiales, ¿no? Incluso, y bueno, demás cosas que han sucedido y que se han convertido en tragedia dentro de algo que es un deporte, ¿no? Y aterrizando a lo que comentaba de que desde el inicio es una parte instintiva, creo que tiene que ver con mm, proteger, con demostrar dominio hasta cierto punto, fuerza, y bueno, todo esto creo que tiene que ver con el instinto de sobrevivir, subsistir o destacar ante los demás, ¿no? Ok, creo que en gran parte podríamos decir que tiene que ver con la supervivencia o con el instinto, que, bueno, me parece interesante porque entonces hablaríamos que hay personas que no han evolucionado lo suficiente, Es correcto. si hablamos desde ese punto, donde antes pues vivías en constante peligro y te tenías que proteger, fuese a costa de lo que fuese. Pero en la actualidad no corremos un peligro tal cual. Simplemente nos identificamos con esa sensación, con ese entorno y nos adueñamos de eso que no nos pertenece. Entonces podríamos decir que estas personas que recurren a la violencia probablemente no han evolucionado lo suficiente. O tiene que ver más con una frustración interna de con lo que sea que esté viviendo y es una forma de sacarlo porque pareciera que buscamos cualquier pretexto para sacar eso, porque decimos hay violencia en el fútbol, pero hay violencia en todas partes. Si Claro. está la feria, la gente se pelea en la feria, Los conciertos. en los conciertos. Entonces, yo puedo percibir que hay una gran frustración y que me ha pasado las veces que he como sido a lo mejor violento, si lo queremos ver así, no al grado de pelearme, pero es porque no la estoy pasando bien en algún aspecto de mi vida. Que eso ya vendría siendo como una consecuencia, ¿no? ¿Cuál? La violencia. Vamos por un acto de liberación. Un acto de catarsis, una explosión para expresar tus emociones de O otra para forma regularte. instintivamente. Sí, yo creo que tiene que ver con algo más Como regulación. regulación, como cuando sudas, porque el cuerpo busca enfriarse. Ujú. Entonces, esta parte de habrá quien sea violento, bien, habrá quien llore, y que parte de precisamente ser observadores con lo que estamos sintiendo o que identifiquemos que está pasando algo y qué hacemos con eso. Por eso yo creo que no se ha evolucionado lo suficiente. Habrá personas que a lo mejor, si lo queremos ver así, son bendecidas, que a lo mejor tiene, ¿Más control? El don de la paciencia. pues tienen un don diferente o son diferentes, que pueden percibir otras cosas, pero hay quienes no. Y lo podríamos ver a través de la espiritualidad o de la religión o la encarnación, como ustedes quieran. Pero lo podemos ver en todas partes donde hay gente que podría estar muy abajo y personas que están muy arriba.
En cuestión de la evolución. en cuestión de la evolución. Sí, bueno, coincido con ustedes en este aspecto de que tiene que ver con la cuestión instintiva, primitiva, pero me parece que en realidad el primitivo es nuestro cerebro, en realidad, ¿sí? Digamos, nuestro cerebro pareciera que no está diseñado para la época en la que vivimos. Y eso lo podemos ver en muchos sentidos, porque en cierta medida nuestro cerebro sigue reaccionando igual que como reaccionaba ante un depredador Sí, a una carta del banco sí. o a una persona que se te atraviesa en el tráfico, Pero ¿sí? yo, O en una disputa en un partido de fútbol, ¿sí? Bueno, es que recordemos también cuál es la función principal del cerebro. Independientemente en la época en la que nos encontramos, la función principal del cerebro es mantenerte vivo. pero no sería entonces al revés. ¿Por qué la sociedad o por qué este colectivo, digamos, de gente no está diseñado para nuestro cerebro? O sea, ¿por qué nuestro cerebro tendría que adaptarse a la vida que se está viviendo ahorita y por qué no esa vida adaptarse a nuestro cerebro? Porque ahora ya no es necesario protegerte de un depredador. Digamos, esos peligros ya no son reales. Ahora me parece que las necesidades ya son más simbólicas, de hecho, ¿no? Si tú te das cuenta, ahora pareciera que los peligros ahora ya tienen que ver con cuestiones como muy subjetivos o de percepción, como el hecho Ajá. de que a lo mejor te quemen en redes sociales, a lo mejor el hecho de que te discriminen o te critiquen, o que no te acepten en un grupo social. eh, Que tiene que ver más con peligros que nosotros hemos idealizado. Ideas, justo. Y con esos personajes que nos vamos apropiando. ajá, Porque, Justo. bueno, a los que yo les platicaba, me acuerdo cuando les iba a escribir, yo dije, me pasó esto ayer. Y después dije, no, a mí no me pasó. O sea, Yo lo vi. yo observé, pero realmente a mí no me pasó nada. Y vamos por la vida diciendo, es que eh, hay tráfico, y me está pasando a mí. y quizás alguien que estuvo involucrado en la riña o que fue afectado, sí podría decir, es que me pasó a mí, pero me parece que también tiene que ver con una interpretación, ¿no? Y volviendo al tema de nuestro cerebro primitivo y lo que decías, ¿no? Que una de las funciones principales y que me parece que es la primordial del cerebro que tiene que ver con mantenernos vivos. Aquí la cuestión es que hasta la fecha, y respondiendo a lo que tú decías, ¿no? De que pareciera que no hemos evolucionado en realidad, hasta la fecha nosotros seguimos, no logramos discernir o reconocer que hay muchas situaciones en la vida que ya no tienen que ver con un asunto de vida o muerte. Es decir, que ya no está en riesgo tu vida, pero seguimos reaccionando De la misma de la manera. misma manera, como si realmente estuviera en riesgo nuestra vida. Ajá, y bueno, la verdad es que yo no coincido tanto ahí en el aspecto de que hay personas que han sido como bendecidas con un don o algo así, digamos, en ese aspecto. O como Total. aprendido Yo Porque creo me que parece que de todos, las me vidas parece que pasadas. todos tendríamos esa capacidad. Ajá. más bien tiene Sí, que ver con la hay, gestión emocional de cada persona, ¿no? y es que piénsenlo así, miren, Control, Sí, de por gestión. sí, piénsenlo así. Es como si nuestro cerebro ya trajera una configuración de fábrica. Como Sí. cuando tú compras un celular, ya trae una configuración de fábrica. Es decir, ese celular te va a dar para esto. ¿Sí? Ya trae un, no sé en esos términos, pero te trae un software, ¿no? Ya trae todo, ya trae una configuración predeterminada. Un hardware. ¿Sí? Es decir, tú podrías agarrar ese celular, simplemente pones lo necesario, lo mínimo necesario para que te deje accesar y ya lo utilizas como conforme viene con la configuración de fábrica y te va a servir para lo básico, ¿sí? En este caso el cerebro para mantenerte vivo y para ahorrarte energía, es decir, automatizar cosas. Pero me parece que siempre está la posibilidad de sacarle el máximo provecho a ese cerebro o a ese celular. Es decir, a lo mejor si tú requieres una función más específica, ya sea que le instales una aplicación, un nuevo software, un nuevo hardware, no sé. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. siempre hay forma como de Actualizar. sacarle, ajá, y de sacarle un mayor provecho a eso, porque al final es una herramienta. Nuestro cerebro es una herramienta. Y me parece que esa es la buena noticia.
¿sí? Porque si nosotros estamos hablando de que nuestro cerebro ya tiene una configuración de fábrica y tenemos un cuerpo que tiene como funciones muy específicas, piénsalo a nivel orgánico, ¿no? Ya tiene funciones muy específicas. Digamos, el cuerpo nos sirve para trasladar nuestras cabezas, ¿no? A muchos lados, para cumplir funciones, es más, podríamos decirlo como para realmente poder experimentar esta vida terrenal. El cuerpo nos sirve para eso. La mente nos sirve para interpretar el mundo. Ok, Pero eso quiere decir que si nosotros podemos dar cuenta de eso, es porque hay algo más. Sí, Es porque hay algo el más que cerebro, la al igual que el mente, cuerpo, que es el parte cuerpo. de. Somos un recipiente, ¿no? ajá, entonces podríamos hablar, sea lo que ustedes crean, podríamos decir que somos una extensión de Dios o del todo, del universo, Incluso. pero no somos el cerebro, no somos una mente. Pero, Es aquello que se da cuenta, eso ok, que está detrás sí, de. pero nosotros podremos vislumbrar o ver esa ventana. Pero quienes no logran verlo, no logran percibirlo, ¿cómo llamar eso? ¿Evolución? ¿No evolución? Evolución. Porque al final de cuentas, el progreso, si lo quieres ver así, pues es una evolución, una transformación. Pero si ese fuera el caso, entonces ahorita tendríamos que estar más conectados, ¿no? Pero, Probablemente. pero nunca Pero estamos desconectados. pero al final, o sea, tú lo acabas de decir, los que no se dan cuenta, los que no son conscientes de, entonces están involucionando, o no sé cómo se diga. Pues simplemente se están manteniendo y se están. Pero es que no, porque al final mantenerse es una cosa, pero por decir, si nos vamos a lo mejor a los toltecas, a los mexicas, etc., o sea, ellos ya traían esa información, sabían cómo accesar a ella, y ahorita no, Sí, pareciera que realmente pues todo el está sistema, como al revés, ¿no? Porque ajá, lo está estamos yendo hacia viendo al revés atrás. de cómo Pero ¿cuál debería de sería, ser. entonces, cuál sería la función realmente de ese cerebro? Por eso yo les decía, o sea, realmente entonces, porque el entorno no se adapta a nuestro cerebro tiene que adaptarse a ese entorno. Y digo, al final es lo que hacemos, ¿no? Al vivir todo el tiempo en sociedad, pues obviamente llega un punto en el que tienes que adecuarte a esa vida. Bueno, que en realidad esa es una elección, porque también podemos elegir no ir con lo que se nos ha Ajá, no, o sea, impuesto no con, y con hacer la lo corriente, que. ¿no? Ajá, Ajá, está exacto. claro que todos tenemos esa posibilidad, pero tiene mucho que ver el entorno y el contexto donde vives. Por Y Exactamente. la ejemplo, yo lo perspectiva veo con la con que lo los ves. niños de la escuela. Ajá. O sea, están así con la tecnología y ya saben todo, etcétera. Pero no saben socializar. Salen Ok. al entorno, salen a la vida y no saben nada. Somos toda de la época que salíamos a jugar fútbol en la calle. Entonces, Sí. hablamos de esa parte donde pareciera que hay un progreso tecnológico, económico, pero se va Socialmente perdiendo hablando, esta parte, si lo quieren ver, espiritual, O justo humana. humana. socialmente hablando, sí hay un progreso viéndolo de manera material. Y yo creo que actualmente también este tema de la conciencia, la espiritualidad y demás, creo que Está de comparado con moda. ajá, O comparado sea, con otras pero, épocas, hay más personas conscientes o hay más información para poder aprender de ello que antes, ¿no? Antes esta información de ser espiritual, del despertar, como le quieran llamar, según era conocimiento que solamente las élites tenían acceso a ello. Yo creo que... Ojo, Ujú. como teoría, Ajá. porque, como bien lo comentaban hace un momento, esa información ya la traemos en nuestro sistema. El detalle es que nosotros elegimos irnos con la corriente, es decir, elegir el camino que se nos ha impuesto.
en lugar de seguir nuestro instinto y hacer eso que pensamos que es lo correcto. Pero por cierto, acabas de decir algo que a mí me resuena un poquito, que dices, hemos crecido, ¿no? Como sociedad se ve el crecimiento. Bueno, ¿de qué crecimiento hablas? Porque yo hoy en la mañana iba a un lugar y están construyendo, o sea, están quitando todo ser vivo del camino para poder hacer un tren, ¿no? Y justo mi bebé dice, ¿por qué están haciendo esto? Están destruyendo la naturaleza. Justo, o sea, un niño que al final no está tan metido a lo mejor como nosotros en esta vida, ¿no? En esta sociedad. Sin tantas Aún. responsabilidades. Entonces, ¿a qué le llamas tú crecimiento, ¿no? O ese, no sé cómo se diga, esa evolución o... La infraestructura. Ajá, exacto, pues al final es infraestructura. Sí, sí, como decía Jacques Lacan, ¿no? Que no hay progreso, lo que se gana por un lado se pierde del otro, ¿no? Y me parece Justo. que mucho gira en torno a eso en realidad. Y que un Ajá, niño pueda ver algo así, me parece que el niño tiene una perspectiva mucho más natural, mucho más y completa al genuina, ¿no? final, o sea, más Y, completa que y nosotros, que ¿no? justo tiene que ver con instinto. Igual, volvemos a lo mismo. Con instinto, pero conforme vamos creciendo, Mm. vamos adoptando creencias, vamos adoptando eh, formas de vida, formas de pensar, y poco a poco nos vamos enlazando a lo que ya está impuesto a la sociedad. Y no podría ser que a lo mejor parte de ese inhumanismo que se está probablemente viviendo en esta era es justo ese foco rojo que tenemos que ver para poder retroceder un poco y ver lo que se está dejando atrás. Pero, por ejemplo, si tuviéramos que ponerlo en términos de lo humano, si tú hicieras un análisis histórico, ¿qué sería más humano? Es decir, tener gestos de empatía, amabilidad, bondad, generosidad, o más bien lo contrario, como gestos o aspectos destructivos. Porque piénsalo a través de toda la historia, me parece que la historia, y por ahí decía un autor que no recuerdo quién Muy es, la sangrienta. historia se ha escrito con tierra y sangre, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que me parece que eso es más característico de lo humano, pero afortunadamente eso que nos hace distintos a los demás seres vivos tiene que ver con esta parte de darnos cuenta de las cosas. Es decir, que esa misma herramienta que nos ha llevado a ser destructivos, bien podría ser la herramienta que nos pueda llevar pues a reconocer que ya no hay ninguna necesidad de eso, ¿sí me entiendes? Y Bueno, y la pregunta también sería, ¿realmente estamos dispuestos a desapegarnos de todo eso que tenemos? Es que ese es el problema. Porque Pero es que una cosa no excluye a la otra. porque volvemos a lo mismo, lo que platicábamos, o sea, de nada sirve que estés consciente si no lo llevas a la acción, simplemente piensas que por estar consciente de ello, que no ya con eso es significa, que no suficiente. significa que tengas que convertirte en monje, Claro, digo, no me voy a ir de ermitaño a vivir a una cueva, que sí, pero que no, pero que tu bienestar no dependa de esto externo. Claro. Por ejemplo, De esas dosis de por felicidad. ejemplo, a mí me encanta el café Ajá. y Difícilmente lo dejarías. Posiblemente lo podrías lo cultivar. podría dejar, Ajá. lo podría dejar, Ok. pero no me voy a sentir mal por eso. Sí, Sin porque, embargo, elijo tomar café. ok, es que partamos de eso. Yo conozco a muchas personas que su sueño es tener una vida tranquila, irse a vivir al campo, tener una cabañita, tener animales, y vivir la vida tranquilamente aislado de la sociedad. Ajá. La Ese es mi pregunta, sueño también. la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos desde Es que, ahora? bueno, Desde este momento. hablando del... ¿Por qué no decidimos o por qué elegimos aferrarnos a la vida que se nos ha impuesto, aún estando conscientes de que es una vida impuesta?
que es Hablando, un modelo que, hablando de esta parte donde ya tenemos todo integrado y que los niños pueden percibir todo, Ujú. todos nos damos cuenta de todo, Sí. Ah, pero precisamente considero yo que esa es la clave de por qué existe frustración. Porque yo sé que estoy yendo contra mi naturaleza. y ahí está el problema. Y esa frustración me lleva a generar atrocidades. justo era como, por ejemplo, un niño Ujú. que tiene mal comportamiento, que es grosero, que a lo mejor es agresivo, a lo mejor hasta cierto punto, ¿no? Tú por fuera puedes ver al niño actuar y dices, ese niño es un maleducado, o ese niño es agresivo, necesita ayuda, ¿no? Pero al final es algo que él necesita, o sea, es, como les decía, es un foco rojo de ayuda, ¿no? O sea, no precisamente la agresión significa que ese niño sea malo, sino significa que está en un mal entorno o algo malo está pasando. Claro, y bueno, y que tiene que ver también con la perspectiva de quien lo observa, ¿no? Pero hablando a lo mejor en un marco psicológico, a lo mejor pudiera tener un trasfondo del por qué tiene eh, Acciones. Pero esas que sigue, acciones. sí, que sigue siendo un Ajá. foco que atender. Exactamente, entonces a lo mejor esa deshumanización o esa agresividad que se presenta constantemente, ese es nuestro foco rojo, Bueno, y aquí yo les probablemente. preguntaría, ¿realmente en nuestra vida diaria somos empáticos y comprensivos con nuestro entorno? Porque muchas veces precisamente vemos a lo mejor gente frustrada o que la está pasando mal y salimos a la calle y pues nos topamos con algo peor todavía. Con alguien peor. Ujú. Y entonces eso va generando frustración, se va acumulando y llega a un punto donde podrías explotar. Y podríamos decir es que a él no es malo, simplemente pues Como a Harry Potter, ¿no? No es una mala persona, es una buena persona a la que le han sucedido cosas malas, ¿no? Pues, o sea, por decir, no sé, a los psicópatas, ¿no? O Ujú. sea, o nacen o se hacen. no, y que no vamos a romantizar la Y violencia ni a no, justificar. claro que no, por supuesto que no. Oye, pero hay muchas formas de poder realizar una catarsis o sacar toda esa frustración que trae, ¿no? Pero igual volvemos a lo mismo. Tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. Cada uno elige de qué forma expulsas toda esa frustración o toda esa violencia, digo, porque es frustración y ya aterrizada a acciones, puede ser violencia de mil formas, ¿no? Verbal, física y muchas otras más. Sí, pues bien dice, ¿no? Que es más fácil destruir al otro para no destruirte a ti mismo, que tiene que ver con ese foco rojo que dices, ¿no? Al final, una expresión de violencia o destructiva hacia los demás indica que hay algo que en realidad quisieras destruir de ti mismo, ¿no? Entonces, me parece que gran parte de esto tiene que ver con no hacernos cargo precisamente de lo que decía Moy, ¿no? Si tú te sientes frustrado porque a lo mejor sientes que no estás haciendo lo que deberías de hacer, pues quizás vas a ir por ahí, pues, eh, sacando toda esa frustración con los demás, ¿no? Sí, Entonces, o al primer como empujoncito, ¿no? Y que a veces son pequeños gestos y a lo mejor les ha pasado, han visto cuando alguien pues está haciendo las cosas bien y le va bien. Puede haber alguien que le diga, "Ay, ¿por qué haces eso?" Pero tiene que ver precisamente con un reflejo de yo no estoy haciendo lo suficiente y entonces agredo a la otra persona para que esté al mismo nivel que yo y de esa forma pues ya no me siento mal porque yo no estoy cumpliendo con lo que debería. Y pues después eso se va escalando. Sí, o se hace colectivo, ¿no?
Sí. Me pegan, ni modo de que deje que me sigan pegando. Sí, sí. Sí, ¿no? Ya sé, ya ¿Cómo? son como Pero- son pero al casos muy final- específicos. Pero al final eso es lo mismo, ¿no? Detonaría justamente esa cascada como... Pero a ver, bien, ya hablando digo, teóricamente está muy padre y todo, pero a ver, a un caso real, si a ustedes en este momento llegara alguien y te pegara nada más así porque sí, ¿te dejarías que te siguiera pegando o te defenderías? Bueno, es que es diferente defenderte que, Pero al que final, atacar, ¿no? Que bueno, iniciar. pero te defiendes Se ve que de nunca la fuiste a misma clases forma. de taekwondo. A mí me pasó una vez, Digo, hay varias formas, ¿no? Una puedes evadir y para que ya no, puedes correr. a mí me pasó una vez en la secundaria. Había un chavo que, en la primera era mi amigo y después, no sé, pasó algo ahí como que ya no. Me acuerdo que yo estaba en el receso y él Amoríos. llegó a, pues él quería pelear, obviamente. Hormonas. Ajá. Pero yo me Te acuerdo tenía envidia. que en esos días yo había leído algo de que llegaba un discípulo con su maestro y le decía, no es cierto, estaba el maestro y el discípulo. Y llegaba otro maestro a insultar ¿No, su maestro? a su maestro. Y literal lo escupía y demás, lo provocaba. Entonces se cansó el maestro y se fue. Y el discípulo le decía, maestro, ¿cómo dejó que lo humillaran de esa forma? ¿Por qué no respondió? Y el maestro le decía, si yo te doy un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? Sigue siendo mío, porque tú no lo aceptaste. Y me acuerdo que yo me quedé con eso. El chiste es que yo estaba en el receso, llegó este chavo y pues empezó a insultarme y demás. No me tocó en ningún momento, pero pues estuvo provocando. A lo mejor hubiese sido diferente si me hubiese tocado, pero el chiste es que pues yo no respondí y el chavo se puso a llorar Ok. y se fue De De la frustración. de frustración. Entonces yo no recibí eso, yo no me identifiqué con eso y es algo muy simple. Dice, y Porque ahora Moy se entonces, sentía mal porque el otro chavo estaba llorando. ¿por qué bien pude haber dicho, tiene razón todo lo que está diciendo y voy a defender que no soy eso? Y vamos ahí siempre todo el tiempo identificándonos con algo que no somos y lo defendemos a capa y espada. Y demostrándolo a otras personas cuando realmente no tendrías que O tratar de queriendo demostrar. demostrarlo. Ajá. Y ese puede ser un claro ejemplo. Entonces, si te agreden físicamente, pues como dice, una cosa es defenderte y otra cosa es Darle la vuelta, Sí, me elegirlo. parece que la vida puede ser, no puede ser, en realidad es más simple de lo que parece. Estoy de acuerdo. Es más simple de lo que parece. De hecho, yo suelo preguntarle luego a mis pacientes, ¿no? Por ejemplo, cuando de repente en las primeras sesiones, pues obviamente llegan con toda una historia y pues realmente afectados o con muchas emociones a flor de piel. Y yo suelo preguntarles, ¿tú qué crees que sea más difícil? ¿Estar bien o estar mal? Yo creo que el 99% de las personas me dicen, no, pues es más difícil estar bien, pues por algo estoy aquí, ¿no? Cuesta lo mismo. Y después les pido que se remitan a la mejor época de su vida, por ejemplo. ¿Sí? No sé, casi todos, por alguna extraña razón, entre comillas, ¿no? Con un poco de sarcasmo, por alguna extraña razón, casi todos se remiten a una época en donde estaban solteros o eran niños. Anótenle, ahí está la ¿No? Solteros. Solteros o eran niños. Fue la mejor época de su vida. Se sentían libres, se sentían felices, se sentían entusiasmados, motivados. Bueno, vamos a suponer que te remites a una época de tu infancia en donde eras muy feliz. Y yo les pregunto, ¿y realmente te esforzabas para ser feliz? ¿No? Se daba de manera natural, ¿no? Se daba de manera natural. Y después sí, les sugiero que observen a los niños, ¿no? Un niño es feliz y no se esfuerza para ser feliz. Entonces ya éramos felices. Más bien, a partir de las ideas que tenemos, de las creencias,
es conforme vamos pensando que para poder ser felices, primero hay que alcanzar un montón de cosas, cumplir un montón de objetivos, tener un montón de cosas, y cada vez nos alejamos más de esa naturaleza. Ujú. Es decir, para mí la clave está en enseñarle a la gente cómo vivir. Porque, o sea, es literal, es, eso que tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo pareciera que hay una involución, decías? Me parece que tiene que ver con eso. Es como si cada vez fuéramos poniendo un velo más grueso que no te permite ver otra cosa. Ujú. Entonces hay que empezar a quitar esos velos y darte cuenta de que la vida puede ser mucho más simple de lo que creen o de lo que crees. El camino de la simplicidad, lo que tú dijiste. Y al final hasta biológicamente eso pasa. ¿Qué pasa? Las reacciones buscan la manera de ser, que de gastar menos energía, ¿no? Al final. Exactamente, y tú acabas de dar el clavo, ¿no? Si una de las funciones de nuestro cerebro es ahorrarnos energía, hay que enseñarle que la forma más fácil de ahorrar energía es seguir el camino de la simplicidad. Porque al final todos los pacientes, sin excepción, se terminan dando cuenta y asumiendo que es más fácil estar bien. Es más difícil estar mal. Requieres más energía, requieres un montón de recursos para estar mal. Cuando la pasas mal, mira, Te no enfocas disfrutas nada, no tienes energía, toda tu energía la utilizas para eso, todo tu enfoque está puesto en el problema, toda tu vida gira en torno a un problema o a problemas. Es muy difícil estar mal. Cuando te das cuenta de que en realidad es más fácil estar bien, me parece que ya no puede haber otro camino que no sea ese. Pero irónicamente es lo que nos enseñan. Ah, no, claro. Y está bien. Digo, al final ya si podemos ver toda esta parte, lo ideal es que pues nos acompañemos de un entorno favorable, porque la mayoría de veces sabemos que estamos mal, nuestro entorno no acompaña, pero seguimos ahí. Por ejemplo, cuando estás viendo noticias de inseguridades, pues obviamente sales a la calle sintiéndote inseguro y pensando que te va a pasar algo malo o que no puedes confiar en nadie. Y al final tu cerebro va a buscar esa respuesta. Y entonces vamos toda la vida así. Pero el detalle está que busca una respuesta a una pregunta que no existe. mal formulada o una respuesta a una pregunta equivocada. Porque a eso que tú dices, la gente la pasa mal, pero sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Me parece que eso se podría resolver si te haces la pregunta, ¿cuál es la creencia? Sí. ¿Cuál es la creencia que considero que tengo que seguir teniendo para permanecer ahí? Sí, Y me parece que esa puede ser una muy buena pregunta. O sea, sí. ¿qué creencia es la que tú sientes que necesitas para mantenerte ahí? No suena tan sencilla la pregunta en realidad, pero me parece que la respuesta puede ser más sencilla. Ujú. Es decir, muchas veces es la esperanza de que todo cambie. De que algo cambia, ¿no? Ajá. La esperanza de que la otra persona se arrepienta y cambie. Eh, o sea, siempre hay una creencia que sostiene eso. Siempre hay una creencia que sostiene eso. Entonces, en realidad, La mayor parte del tiempo son creencias limitantes. sí, O a lo mejor un modelo aprendido, ¿no? Es una creencia, es una idea que Ajá. no tiene nada que ver con una acción, que es algo concreto, ¿no? Una creencia es una idea nada más que puede que suceda. sí. Y el detalle es que la creencia o las creencias se terminan enraizando en la identidad. Es decir, Ujú. cambia totalmente ya cuando se vuelve parte de tu identidad. Porque entonces ahí ya lo vives como una verdad absoluta. Y ya vas por ahí, y bien dice, ¿no? Si tú te crees martillo, a todo el mundo le vas a ver cara de clavo. O sea, eso es, me Eso parece jamás había que es una escuchado. regla Me muy encanta. básica, ¿no? Sí. Entonces es cuando dices, ah, pero ¿cómo es posible que a mí me vayan a hacer esto? Pero si esto no se va a quedar así, ¿me entiendes? No, O sea, simplemente el hecho ya es parte de tu identidad, es decir, pues, ¿quién crees que eres o qué eres como para pensar que
Bueno, ajá, Que bueno, nadie ya tendría nada que más. corromper eso, ¿no? No tienes permiso de sentirlo, ¿no? O de sentir las emociones, probablemente. Y ya nada más para, bueno, yo para cerrar ya mis comentarios, si podemos ser capaces de percibir alguna mejora en cualquier situación, es nuestra responsabilidad Claro. actuar para que esa situación mejore. Porque de todo caso no sirve que lo puedas observar si no vamos a actuar ante cualquier situación. Entonces, sernos responsables de eso. Yo creo que sería acompañar. Aquí. O sea, ¿A dónde? O sea, Ajá. sí, o sea, no sé, por ejemplo, si tú dices, si yo veo algo que a lo mejor puede ser distinto y voy a actuar para que yo sea distinto, pero no nada más depende de ti. Tú puedes promover y tú puedes a lo mejor dar tu punto de vista, pero más allá de lo que tú estás haciendo por ti, creo yo, es acompañar. Ok, voy a poner un claro ejemplo A otras y personas. volviendo, Sí, a otras y personas. volviendo a la parte de la simplicidad. Imaginemos que salgo diario de mi casa y hay basura afuera en mi banqueta. No sé de quién es. Lo primero que haríamos es buscar quién tiró esa basura. Después Qué ver quién la desgaste. recoge. Qué desgaste. Y entonces Sí, pues, claro. gastamos energía en eso y pensando en quién me estará tirando su basura. Ya de pronto todos los vecinos son mis enemigos o ya me... Entonces, ¿qué es lo más fácil? Recoger Recogerla y la se basura. acabó. Y podríamos hacerlo diario, porque al final, ¿a quién le molesta? ¿A ti o al vecino? Sí, claro, estoy de acuerdo. Claro El vecino ejemplo, que la tiró, no, obviamente no le molesta. claro ejemplo de que nosotros somos co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces, Sí, claro. estoy de recojo esa acuerdo. basura y esa va a ser la única forma en que podamos transformar. Porque en algún punto el vecino lo va a observar y él lo va a cambiar. ¿Por qué no lo va a cambiar cuando nosotros le digamos? Lo va a cambiar cuando él lo entienda. Ujú. Y esa es la forma en la que realmente nosotros podemos enseñar cualquier cosa. Y eso yo lo podría corroborar con muchos casos, ¿eh? O sea, realmente cuando... es una parte bonita de la terapia porque cuando una persona empieza a hacer cambios significativos en su vida, eso tiene un impacto en los demás. Y no quiere decir que entonces la otra persona va a cambiar y que todo lo que yo esperaba que sucediera va a suceder. No. Pero simplemente como que las cosas empiezan a tomar su lugar. Si esa persona siente que ya no le puede seguir el paso a esta otra, tarde o temprano va a buscar su propio camino. ¿Sí me entiendes? Ujú. Pero ya no es desde el drama, ya no es desde la lucha, ya no es desde la resistencia, desde la frustración, desde el resentimiento, desde el enojo, ya no es desde ahí, ya es desde la libertad, ya es desde la libertad de decir, si tú realmente no te alineas con lo que yo soy, y que generalmente es al revés, siempre tratamos precisamente de adecuarnos nosotros al entorno, a las cosas. Si tú no te alineas, y no porque tenga que hacerlo, sino porque no comparten simplemente Ujú. un sistema de valores, no sé, pues me parece que lo natural es que cada quien va a tomar su propio camino, ¿no? Y así tendría que ser. Digamos, para pelear se necesitan dos. Si tú vienes y me ofendes, yo decido si responder o no a esa ofensa. Porque si yo respondo, entonces me la estoy apropiando. ¿Sí? Sí. Pero no es lo mismo decir, como tú decías en alguna vez, Moy grita, Moy me grita, porque entonces ya tiene algo que ver conmigo, ya es Te lo algo estás personal. apropiando. Pero en realidad nada es personal, nada es personal. Sí, justo, o sea, es lo que te decía, ¿no? Al final tú recoges la basura porque a ti te molesta. Esa es tu acción o sea, hacia ti. Ujú. Puedes acompañar, pero no puedes hacer que la otra persona lo haga. Okay. Aunque el ejemplo arrastra. Exactamente. O sea, al final la acción es tuya. Tú vas a
a hacer eso distinto. Y a quien toque, tú vas a acompañar. Ok. Pero no es el imponer las cosas. Sí, ¿no? Y acompañar cuando también tú lo eliges, porque muchas veces podrías elegir no sostener algo que no estás dispuesto a sostener y me parece que es muy válido también. Justo siento que eso pasa mucho en las familias, ¿no? Que a lo mejor tú justo ves como otro entorno, otra perspectiva, Ujú. pero por la educación y por ese amor tan arraigado a la familia que tenemos es cargarte a la familia cuando realmente no debería de ser así, sino tú accionarlo y los demás justo si empalman Ujú. van a fluir, ¿no? Y se va a lo mejor a ir haciendo una sinergia. Pero tenemos muy arraigado como esa lealtad familiar probablemente también, que no nos permite a lo mejor, ¿no? Porque decían, es muy fácil decir, ay, yo ya me di cuenta y voy a lo mejor a cambiarlo, ¿no? Pero si no estás en un entorno justo que te favorece, es muy complicado y más tan arraigado esa estructura familiar también llega a lo mejor a demeritar o a retrasar un poco tu trabajo, ¿no? Sí, También claro. podría ser algo así. Sí, aunque también es parte de ser Ujú. responsables y de tomar decisiones, porque si nosotros elegimos seguir estando en ese entorno, pues simplemente vamos a seguir viendo esa misma realidad, ¿no? Sí, Sí. claro. Entonces aquí Y- entra la parte de la responsabilidad y me hago responsable de mi propia vida y tomo la decisión de seguir ahí en ese entorno o cambiar de entorno en donde me favorezca. Sí, y bueno, es importante resaltar que ya lo hemos platicado antes, la responsabilidad no entendida desde la culpa, Ajá. ajá, sino más bien como la capacidad de respuesta. Es decir, ¿qué quiero hacer con esto que me tocó vivir? ¿Qué quiero Claro. hacer con esto que me está pasando, que me está sucediendo? Y que esa de la familia me parece que responde a una cuestión como muy social, ¿no? Y Ujú. muchas cosas, ¿eh? El hecho de que dicen, es que la familia es la familia. Y pues la familia siempre va a estar ahí La para familia es cuando lo lo primero, ¿no? necesites. Pues es una gran mentira muchas veces, ¿no? A veces es la misma familia la que es tu principal obstáculo. Muchas veces es la misma familia. eh, pues no sé, el entorno que no está favoreciendo nada. Ujú. Ajá, pero muchas veces es esta creencia como de, pero ¿cómo voy a darle la espalda a mi familia? ¿Sí? Eso me convierte en una mala persona. Volvemos a lo mismo, ya se asocia con la identidad. Es Exacto. decir, no es lo mismo decir cometí errores a decir soy una mala persona. Es una cosa totalmente distinta. Ujú. Y ¿Sí? llevar la contraria a eso pareciera que está súper satanizado, No, ¿no? es remar Cuando en realidad tiene contracorriente, que ver ¿no? cuando en Porque realidad tiene que toda ver tu con una elección. familia se ha dedicado a eso toda la vida. Que la Como única tú. forma de, y ya lo hemos hablado antes, la única forma de fallarle o darle la espalda a la familia o a alguien es traicionándonos a nosotros mismos. Esa es la única forma en la que podríamos fallarle a alguien más. Y Ujú. eso, ¿vale? Pues muy bien. ¿Sí? Bueno, pues Vale, sí, creo que que creo que hay material es un tema muy para extenso próximos y creo que da para episodios. más. Sí, Da es para muy más. buen tema. Sí, digo, porque a lo mejor nos enfocamos un poquito al tema de violencia física, pero, híjole, si nos vamos ya más específicos a temas, yo creo que hay muchas formas de violencia que yo creo que estaría bien que se tocaran. Sí, que al final responde creo que a lo mismo. A lo mismo. Violencia Solo es son violencia. diferentes expresiones. Justo. Vale, muy bien. Va, Gracias. pues gracias. 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 Gracias por invitarme. Nos vemos en el próximo.